que agrada a Dios. Es mi pequeña alma y que ame mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios. Es mi pequeña alma y que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les saludamos a todos ustedes que se unen a nosotros a esta transmisión de nuestra misa del Canal 13 y también aquellos que llegan aquí de manera presencial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a cuantos Él eligió como dispensadores de tus misterios permanecer fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac.
cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos a vosotros». Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor: Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado una de las lecturas del libro del Génesis que probablemente sean más conmovedoras. Y ya, como hemos explicado muchas veces, pero no está mal volverlo a explicar, para el que no lo haya escuchado la explicación, pues esta lectura la escuchamos cada 2 años, para más o menos este momento. Es la semana número 13 del tiempo ordinario. Las lecturas en el tiempo ordinario que se utilizan para la primera lectura, pues se leen en un ciclo de 2 años. Así que son los años pares e impares, según sea el año. Son unas lecturas que se leen. Cada 2 años vamos a encontrarnos con este texto. Así que la última vez que lo explicamos en esta misa de los jueves fue hace 2 años atrás y a todo el mundo se le olvidó la explicación. No hay problema. Se puede volver a decir lo mismo. Y ciertamente es, como dije, un texto que la verdad es que aprieta el corazón toda esta experiencia de Abraham. Y como hemos venido leyendo, y si usted ha tenido la oportunidad de escuchar misa tras misa en la semana, estos relatos de lo que sucede con Abraham en el Génesis, porque estamos en el libro del Génesis en el momento de los patriarcas, pues ya sabe que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Y entonces, pero en 2 circunstancias totalmente distintas. Lo que sucedió con su primer hijo, Ismael, pues es que Sara, la esposa de Abraham, le va a decir: pues como yo no te puedo dar hijos, pues vete con la esclava. Y entonces allá se fue con la esclava y pues tuvo un hijo. Y luego más tarde, por fin llegar el hijo de la promesa, que le llega en la vejez, que es Isaac.
Y de hecho, lo último que leímos fue que Isaac crece, y cuando crece, pues está jugando con su hermanito. Y a la madre, pues como que le da celos y le da cosas, y manda a Abraham a botar a la esclava y al hijo. Cosas curiosas que pasaban en aquellos entonces. Muy extrañas. Ciertamente, otros tiempos, los tiempos de los patriarcas, no podemos nosotros evaluarlo con los criterios ni del Evangelio ni los tiempos modernos. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, que es padre de la fe entre otras cosas porque el Señor se les reveló y se le dio a conocer como el único Dios verdadero al que había que adorar. Así que Abraham, para nada, no tenía ni los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque eso va a venir con Moisés, eso va a venir en el Éxodo, y todavía viene más tarde. Lo único que él sabía era que este es el Dios y el único Dios al que hay que adorar. Y entonces, con los criterios que podríamos llamar de la ley natural que podía él tener para tratar de cumplir y vivir según la voluntad de ese Dios que se le estaba manifestando y revelando. Así que ahí tenemos a este hombre que prospera en muchas cosas y que ahora tiene un hijo, en un tiempo donde, entre otras cosas, se veía la descendencia como una bendición y tener mucha descendencia. Y eso fue así por mucho tiempo. Saben que en Puerto Rico estamos en el extremo opuesto. Desgraciadamente, yo no sé qué ha pasado con lo que hemos transmitido a las nuevas generaciones, que no ven en la vida que está por llegar una bendición. Y hay un temor tremendo a la paternidad y a la maternidad. Tanto así, que en estos días escuché una noticia, habría que corroborarla, claro está, de que Puerto Rico está segundo en los países de menor natalidad en el mundo. Y eso lo que significa es que aquí en este país no están naciendo niños. Así que algo pasó con el mensaje que transmitimos que se interpretó de tal manera que en lugar de ver una generación que llega, ¿verdad? La maternidad, la paternidad y los hijos que llegan como una bendición, se ve con miedo, con temor y tal vez hasta como una maldición, ¿verdad? Aquellos entonces donde si se hacía una prueba de embarazo, si salía positiva era una buena noticia, ¿verdad? Y ahora si sale positiva esa es la mala noticia. No, tenemos un problema. Eso es aparte, ¿verdad? Aquí tenemos a Abraham, que tiene un hijo. El otro, pues ya se tuvo que ir. Y el Señor le prometió que lo iba a cuidar. Y ya había una promesa del Señor con respecto a Isaac. Entonces esto es lo interesante, que en medio de esto ya hay una promesa previa. De hecho, Isaac nace porque de ahí es que se va a cumplir la promesa. Y esto es lo que hace complicadísimo este texto que acabamos de escuchar. No el texto, sino la experiencia de Abraham y lo que se nos narra. Volvemos y vamos a evaluar un texto del Antiguo Testamento, del Génesis, de los primeros libros. Entonces, tratemos de entender de que estos libros nos van enseñando algo en experiencias que son muy, 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 muy antiguas y que por eso mismo a nosotros nos suenan extrañas. De hecho, hasta contradictorias con cosas que vamos a ver en el Evangelio. Así que lo que vemos en el texto de hoy es que Dios entonces pone a prueba a Abraham y le dice que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y Abraham así lo hace, y esto va a ser un proceso. Abraham va a salir y va a tener, y probablemente le tomó días el poder llegar al lugar del sacrificio. Luego allá, al estar allá en el lugar del sacrificio, ya va a buscar la leña y todas estas cosas, y el muchachito va a coger la leña y el muchacho va a cargar con la leña. Es fuertísimo, hasta que llegan al lugar del sacrificio. Y en ese proceso, pues, los pensamientos de Abraham habrán sido muy duros también. Pero se lo pidió el Señor. Y hay dos cosas, ¿verdad? No solamente está el hecho de que porque nosotros, el sentimiento que nos dice, ay, es el hijo único, ¿verdad? Y nosotros vamos con el ay bendito boricua. Y el ay bendito boricua es bendito, al papá le están pidiendo que ofrezca en sacrificio a su hijo. Si vamos más allá del ay bendito boricua, tenemos que ver el problema que hay de obedecer a un Dios que lo que me prometió lo retiró y ahora yo tengo que hacer lo que tú me dices que hagas porque tú eres Dios, pero tú me prometiste este hijo y ahora me lo estás quitando. Como aquella canción que decía, si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? ¿Verdad?
este es el hijo de la promesa. Tú me prometiste, o sea, tú me prometiste que de este niño iba a haber descendencia y ahora me estás diciendo que te lo tengo que ofrecer en sacrificio. Hay una contradicción tremenda en esto, que en ese momento le pedía a Dios a Abraham y la promesa que él había recibido del mismo Dios. Por lo tanto, Abraham, hacer lo que Dios le pide es doblemente difícil. Y aún así allá va. Y de hecho lo hace, o sea, va y llega hasta el punto de estar a punto de degollar a su hijo. Y ahí es que se detiene, se oye la voz del cielo. Al final es un final feliz, ¿verdad? Se oye la voz del cielo, el Señor vio, no sacrificó al muchachito, él fue, buscó el carnero, lo sacrificó, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios vuelve a reafirmar la promesa que ya había dicho antes. Aquí es donde está lo que los cristianos podemos pensar como una gran contradicción. Hoy cuando nosotros escuchábamos el Evangelio pasaban varias cosas. Es un Evangelio también que nos habla acerca de la fe. Así que se nos relaciona en algo a esta lectura del libro del Génesis. ¿En qué sentido? En que cuando Jesús ve al paralítico nos va a decir, viendo la fe que tenían. Hay un pasaje paralelo a esto está pasando en Cafarnaúm. Y hay un pasaje donde se nos habla, probablemente es el mismo paralítico. Aquel que subieron por el techo, que abrieron el techo, lo bajaron. La expresión que tenemos en la traducción es viendo la fe que tenían. Así que es la gente que está cargando al paralítico, porque el paralítico no llegó allí solo. A él lo cargaron, lo pusieron allí. Y los que pasaron este trabajo, Jesús ve esa fe comunitaria. Y de ahí va a venir la expresión, tus pecados te son perdonados. Pero luego hay otra frase interesante, y es cuando se nos dice que los escribas comenzaron a pensar, ¿quién es este para perdonar pecados? Y nos dice el Evangelio, Jesús sabiendo lo que pensaban. Así que, y en más de una ocasión nosotros vamos a ver en los Evangelios, en el Evangelio de San Juan también aparece de vez en cuando, Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno. La palabra de Dios nos va a decir, los salmos nos lo dicen, en distintos momentos la palabra de Dios nos dice que Dios sabe lo que hay en el corazón nuestro. Que si hay alguien que sabe lo que hay en el corazón nuestro, es Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué tenía que aprobar a Abraham? Si Dios sabe lo que hay en el corazón de Abraham, ¿para qué hay que ponerlo a prueba? Esto se chavó. ¿Ves? No sabían que veníamos por ahí. Es que tenemos que aprender a cuestionarnos no para que disminuya nuestra fe, sino para que aumente, porque aquí es donde nosotros podemos descubrir qué es lo que realmente nos quiere enseñar la Sagrada Escritura cuando nos enseña ciertas cosas. ¿Por qué le pasan ciertas cosas a las personas? A veces damos respuestas muy rápidas. Yo esto lo he visto. Usted ha escuchado el refrán, ¿verdad? Disparamos de la baqueta. Eso es, no pensamos, eso es como las películas de vaqueros. Y no sabemos a dónde estamos apuntando y lo primero que se nos ocurre, abrimos la boca, decimos algo y no sabemos lo que estamos diciendo. Es que Dios te está poniendo a prueba. ¿Por qué? O sea, él no sabe lo que hay en mí, Él no sabe lo que hay en mi corazón. Y nosotros ciertamente hay momentos donde vemos en las experiencias de las personas. Por ejemplo, pensemos en Pedro hablando con Jesús después de la resurrección. Y Jesús haciéndole preguntas a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Y de hecho, en las 3 ocasiones Jesús le va a decir, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿tú me quieres? Tú sabes que te amo. La tercera vez todavía es más fuerte. Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció Pedro de que Jesús le preguntara por tercera vez. Y Pedro le va a decir, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Por lo tanto, volvemos. Pedro en ese momento la respuesta es, tú me lo estás preguntando, pero tú lo sabes. Tú me lo estás preguntando, pero tú lo sabes. Así que no es solamente el hecho de que lo que te estoy diciendo es verdad. Pedro le dice, tú lo sabes. Entonces nosotros nos cuestionamos. Pero si lo sabes, ¿por qué te lo pregunta? ¿Quién necesita que se lo pregunten? ¿Quién necesita de ese proceso? Ahí, sabiendo que Jesús sabe, pues debemos, entre otras cosas, interpretar que no se trata tanto de que Pedro se lo diga a Jesús porque Jesús lo sabe. Se trata de que Pedro haga la afirmación.
es algo que Pedro necesita decirlo, Pedro necesita hablar. Esta experiencia es necesaria para Pedro. Entonces ahora viene un cuestionamiento fuerte, ok, si a Abraham se le hizo pasar toda esta experiencia y Dios sabe de la fe de Abraham y le hace pasar por esta experiencia, algo pasaría en la vida de Abraham, en el desarrollo de lo que estaba por venir, de que esto era necesario que pasara. Es difícil explicarlo, y es difícil explicarlo porque no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Este acontecimiento que se nos narra era un acontecimiento que iba a aparecer en la Sagrada Escritura y que 2000 años después lo íbamos a escuchar. Y que por lo tanto hoy nosotros también tenemos que pensar y plantearnos cosas cuando leemos estos textos. Así que imagínense ustedes en el pensamiento y la sabiduría de Dios, está ocurriendo un acontecimiento en la vida de alguien, de una persona, que va a trascender por generaciones. Y por lo tanto, en su providencia, no solamente está el hecho de lo que está viviendo Abraham, de sus sentimientos, de su dolor, de su lucha, está también todo lo que es el proceso mismo de revelación de Dios para todos nosotros. Para aquellos que 2000 años, no 2000, más de 2000 años, pues 2000 años es Jesucristo, o sea, muchos más años posteriores, se va a revelar y se va a manifestar. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos creer y entender qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Así que en ese sentido y de forma alegórica, a lo que me refiero es sin hacer una interpretación específica del texto y en su lenguaje y qué era, sino qué puede significar para mí. Esa interpretación la podemos hacer. ¿Cómo yo me identifico? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Cómo en mi vida llegan momentos de contradicción? ¿Cómo en mi vida incluso pueden existir todos estos momentos donde yo, tratando de ver qué es lo que Dios quiere para mi vida, me parece que es contradictorio? ¿Cómo en algunas cosas, aquellas cosas que llegaron a mi vida como una bendición, de momento ya no están? Y pueden ser experiencias transformadoras y dolorosas. Como a más de una persona, incluso el hijo o la hija que se recibió como una bendición en un momento dado, Dios lo reclama. Y lo reclama porque se te enferma y después de la enfermedad porque se muere, porque vino un accidente, porque vino una catástrofe, vino unas circunstancias donde aquello que te llega y tú no lo puedes comprender y te causa mucho dolor. Y entonces ahí vamos viendo pues que nosotros vamos a necesitar pasar por un proceso parecido al de Abraham. Más aún cuando vamos al Evangelio reconocemos que en la entrega del Hijo único de Dios, ese Padre que eligió a Abraham, que le guió y que luego va a elegir a Isaac y a sus hijos para que sean el origen de las 12 tribus de Israel, ese Dios de Abraham que en ese momento salvará la vida del hijo de Abraham, más tarde será su hijo mismo quien le dice, ahora voy yo al sacrificio. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Así que Jesús va con la angustia de Abraham, va a ir de camino a la cruz, porque nos lo dice el Evangelio, que allí en Getsemaní Jesús sufrió angustia. Eso está en la palabra de Dios. Y era la angustia de Abraham, o sea, de que aquí voy, con este tesoro que es la vida que he vivido, entre esto, y voy a enfrentar algo terrible, totalmente opuesto a todo el mensaje que he venido a transmitir, que es el de la reconciliación, el del amor, el de la salvación, el de la salud, el de la vida eterna, y aquí lo interpretan el mensaje del amor como algo peligroso, y me llevan a la muerte. Así que es un texto que está en la Sagrada Escritura que nos pone a nosotros en una tensión muy seria. Y no está mal que la palabra de Dios nos ponga en una situación tensa. Tenemos que reconocer, la palabra de Dios no es blandita. O sea, hay momentos donde cuando nosotros reflexionamos en ella, nos va a poner a pensar en cosas que son muy duras y que están dentro de la existencia humana y que nosotros tenemos que de distintas maneras plantearnos
¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Como dije, es un camino de fe y es un camino de fe diverso. Todos nosotros, nuestro camino de fe es diverso. Pero todos ellos, en su momento, tendrán gozos y alegrías impresionantes. Pero al mismo tiempo se toparán con la cruz. Y eso lo escuchamos el domingo pasado cuando Jesús nos dijo, y el que no es capaz de tomar su cruz de cada día no puede ser mi discípulo. Está en el Evangelio claramente. Mencionamos brevemente el Evangelio. Y como vemos, el Evangelio también tiene esta diversidad de personas con las que también nosotros nos podemos identificar. Desde el paralítico, como dije, hay dos formas distintas que se nos hablan de estas curaciones del paralítico. Hay una que a mí me impresiona más, la del que bajaron por el techo. Como dije, puede ser el mismo, a lo mejor es otro. Da igual, pero yo recuerdo siempre ese del que bajaron por el techo, porque es que yo pienso en la escena, yo pienso en el paralítico. Y pienso en que cuando Jesús dice, viendo la fe que tenían, porque era la fe de los que lo bajaron, no del paralítico, porque el paralítico lo que estaba era asustado. Y estaba asustado porque si usted está paralítico y a usted lo cogen y lo amarran a una camilla y lo suben a la azotea de una casa, no había un winche para subir al individuo. O sea, no. Mire, de nuevo, y aquel hombre así, amarrado, pensando si se les cae la soga. Y luego le rompen, usted sabe, el dueño de la casa, allí está Jesús predicando dentro de la casa, y estos le rompieron el techo al don. O sea, es cuando uno piensa en todos los pequeños detalles, ¿verdad? Que es tan bonito, y que el paralítico quedó sanado. Pero piensen en todos los detalles, en aquel que le dijo a Jesús, vente a mi casa, yo te invito. Y Jesús está allí predicando y todas estas cosas que empiezan a pasar. Así que a alguien le rompieron un techo, al otro. Entonces ya están los otros velando qué es lo que hace Jesús. Y entonces estos hombres ahora bajando el paralítico. Y ya por fin el paralítico está. Así que son todas esas acciones. Sé que estoy hablando de otro momento del Evangelio muy parecido a este que Jesús ve. De ahí la frase, viendo la fe que tenían. Y entonces volvemos, Jesús conoce la fe. Sin embargo, las acciones también muestran algo. Y a nosotros esas acciones que nos muestran la fe también nos están transmitiendo algo con respecto a nuestra relación con Dios. No se trata simplemente de lo que Dios conoce, hagamos o no hagamos. Es que en medio del mundo, en esta dinámica del reino, el reino crece no solamente por el hecho de que hay un creyente, es que cuando ese creyente vive según su fe, sus acciones hablan de la fe que está en el interior. Y esa fe se comparte a los demás. Y esa es la forma de compartirla, porque si no, no se pasa, no se transmite, no crece y el reino no crece. Esas acciones van hablando. Entonces las acciones de aquellos que llevaron al paralítico son un mensaje para nosotros. Y el Evangelio nos está diciendo, miren esa gente, miren la fe que tenían. Y lo pusieron delante. Jesús la conocía antes de que lo llevaran, pero esas acciones están mostrando lo que es la fe. El Evangelio también, la frase aquella de por sus frutos les conocerán. A nosotros la vida de las personas nos muestra su fe, su capacidad de amar, su caridad. Eso lo vemos en las acciones. Lo vemos no solamente cuando oran, sino que cuando oran por cosas y luego también en su vida aquello que pidieron, si tiene consecuencias, pues las asumen también. Piensen en lo siguiente, con la fe nosotros oramos y oramos por nuestros enfermos. Yo mencioné esto los otros días en la parroquia. Yo decía, pues si usted le pide al Señor que su vecino, que está en el hospital y está en intensivo, se está muriendo, y usted allí fue al Santísimo, ofreció misa, hizo círculos de oración, y él salió de intensivo, lo sacan del hospital, lo llevan a la casa, y en la casa todavía está en recuperación un mes. Pues yo me imagino que usted va a ir a llevarle una sopita, porque usted pidió que se curara. Y ahora el enfermo tiene que seguir con su recuperación. Y qué chévere, se lo pedimos y que otro se encargue de él. Entonces, esa fe, a través de la cual nosotros oramos para que a alguien le llegara la salud y la salud le va a llegar paulatinamente, pues entonces los demás bregamos con eso. Y si no, por si acaso, volvemos, porque la palabra de Dios también nos da distintos ejemplos. Cuando Jesús resucitó a aquella niña, entró a la casa y allí estaba la familia y estaba todo el mundo llorando. Y dije, no, la niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de Jesús y todo el mundo salió. Y Jesús va allí y le dice, a ti te digo, niña, levántate, levanta a la niña se pone de pie. ¿Sabe qué fue lo próximo que dijo?
denle de comer a la niña. Eso fue lo próximo que dijo Jesús. O sea, ustedes la querían viva, ahora está viva, ahora encárguense de ella. Tú pediste el milagro, ese milagro tiene una responsabilidad. Tú tuviste fe para el milagro, tranquilo, solo hace falta que tenga fe. ¿Tuviste fe para el milagro? Sí, pues aquí tienes, se cumplió el milagro. Ahora cumple la responsabilidad del milagro que trajo la fe. Tremendo lo que nos propone ahí el Evangelio. Con Abraham igual. A Abraham se le va a dar el milagro del hijo y de Isaac. Y eso va a tener unas consecuencias para su vida y la vamos a seguir viendo en el libro del Génesis. Así que aquí tenemos enseñanzas de la palabra de Dios para que nosotros, reconociendo al Dios verdadero, a su voluntad de amor sobre nosotros, también busquemos cómo nuestra fe tiene que crecer y particularmente cómo tiene que crecer y cómo tiene que permanecer en los momentos de cruz o de crisis que pueden llegar a nuestra vida, cuando las cosas no pasan como lo esperamos. Eso nos lo tenemos que plantear cada uno de nosotros para nosotros mismos. Yo tengo fe, creo en ti, Señor, y de momento las cosas no pasan como yo las espero, están pasando de una manera distinta. Y las experimentamos así, y esa es parte de nuestra experiencia humana, y ahí, esa es la fe heroica, o sea, esa es la fe de verdad. Porque la fe de los momentos en que todo está bien, eso es chévere. La fe heroica es esa, es ir caminando con la leña para sacrificar al niño. Y mantenerse en el camino. En el proceso. Las cosas no salen, Señor, como te las he pedido, pero yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo en tu voluntad de amor para mi vida. Y yo sigo creyendo que tú eres mi Redentor, eres mi Salvador, y que me vas a guiar incluso por este camino que está lleno de dificultad. Pidámosle al Señor precisamente esa gracia que nos dé la fortaleza y la fidelidad para mantenernos fieles en sus caminos, aunque las cosas no sean como nosotros las esperemos. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que, agradecidos por el don de la fe, nos empeñemos en trabajar por la evangelización de los pueblos, que dé respuesta a las inquietudes y anhelos de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, con espíritu misionero, la Iglesia no ceda ante el avance de las sectas, sino que presente el Evangelio de forma optimista y accesible a todas las culturas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes den cauce a las iniciativas orientadas a favorecer la educación integral de los niños, la creación de puestos de trabajos dignos y salud para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, atentos a la palabra de Dios y a sus exigencias, vivamos la caridad fraterna y nos abandonemos en las manos providentes del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios Padre, a quien obedecen todos los elementos, serene la furia de las tempestades y siempre tengamos buen tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y niño Diego Olivero Rosa, Naomi Hernández y hermano, Islia Mejías, Ramón Luis y Alberto Correa, Edwin Fuentes, Margarita Cruz, Andy Agosto, Lisa Sánchez Dávila, Monín y Edita Rivera,
Carmen Camuñas, Zaida Caballero, Grisel Falgás, enfermos de la familia Ortiz Torres, Hannah Hoffman, Carmen Colón, Ana Figueroa, familia Sierra Viera, Beni y Santa Marcano, Gladys Batistas y familia, Juliana Espinosa, Jaismarí Martínez Pérez, Elizabeth Flores, Dr. Fernando Litchfield, Carmín Elba y José Burgos, Carmencita Rodríguez, Flavia Benjamín y Freddy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y Juan Alvarado Torres, Ana Santiago Alberio, Juanita Alvarado Vázquez, Doris Graciani Lozada, Carmín Correa, Saúl y Omar Correa, Juana Díaz Roche, Graciano Sierra, María S. Viera, Delvi Santiago, Rafael Sierra Pastrana, Raymond L. de Jesús, Celia M. Lugo, Jesús Santana, Juani Ramos, Cayetano y Alicia Ortiz, Ana Luz Torres Torres, Hilda Burgos, Juanita Caraverera, Ana Fernández Sosa, difuntos de la familia Betancur, difuntos de la familia Fernández Sosa, Lucy Méndez, Nilda Pastrana, Martina Rivera Jiménez, Mayra Cámara Ruiz, Carmen Pérez, Noemí Figueroa, Soyolanda Guiar y almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia por el cumpleaños número 42 de Edgardo Resto Núñez, número 86 de Lucio Fontán Nieves, y una intención especial al Santo Cristo de los Milagros, por familia Burgos Sierra y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Creo, aunque todo se oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser. Creo, aunque sienta muy solo el dolor. Porque el cristiano que tiene al Señor como amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor como amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, pero aumenta mi fe. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llena de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro hoy. Y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar y en mi alma
Oremos. Te pedimos, Padre, que la participación en este sacrificio dé nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos e hijas, para que unidos a ti en el amor puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.